Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos a compartirles el día de hoy nuestro podcast. El día de hoy tenemos el gusto de contar con la participación de Mónica Piña, una excelente doctora y una excelente amiga sobre todo. Ahorita vamos a tener tiempo de presentarla ya de manera correcta y bueno, en este podcast vamos a estar platicando de artículos, ¿verdad? Tal cual la finalidad de este podcast es que nosotros vayamos conversando con los autores de diferentes artículos y que ellos mismos nos expongan la investigación que realizaron y también un poco del proceso de la investigación, ¿no? Que esa parte siempre es muy interesante y bueno, creo que vale la pena conocerla. Entonces, bueno, estoy seguro que va a ser muy interesante para todos y sin más, pues bueno, vamos a comenzar. Mónica, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por la invitación. Te felicito por esta iniciativa. Tú siempre estás tratando de promover la educación y compartir en el área de radiología. Gracias. Sí, sí, no, muchísimas gracias a ti. Sí, pues estamos tratando de hacer cosas interesantes, cosas distintas. Y fíjate que esta idea surgió en base a muchas de las cosas que estamos viviendo. Por ejemplo, bueno, pues nos encontramos en todos los congresos latinoamericanos y en cada congreso que había por ahí nos estábamos viendo. Ahorita por la pandemia, pues eso no lo podemos hacer. Entonces, una cosa que es muy interesante de los congresos, además de las conferencias, desde luego, es encontrarte con las personas en los pasillos, en la exposición comercial y conversar, ¿verdad? Entonces, esa parte pienso que la hacemos muy poco ahora. Entonces, también la idea de este podcast va en esa línea, que nosotros obviamente hablemos de temas científicos que tengan contenido, pero también dialogar de cosas interesantes de una manera más relajada, ¿verdad? Sin perder el contenido, pero más fluida, más como lo hace uno con un amigo, ¿verdad? Así es. Entonces, Compartir de un cafecito. Ciertamente la tecnología permitió que a pesar de la pandemia, del encierro, nos mantuviésemos activos académicamente, pero faltaba ese componente social. Yo creo que eso es lo que más extraño de la época de los congresos, ¿no? Compartir qué claro, estás haciendo, en qué estás trabajando, cuáles son tus avances, cuáles son tus aportes ahorita en el área. Y bueno, yo creo que esta oportunidad es genial para eso, para compartir eso. claro, eso es lo que vamos a hacer. Perfecto. Mónica, no sé si de manera rápida podrías decirnos un poquito de tu trayectoria. Bueno, obviamente eres odontóloga, eres especialista en radiología. Si nos puedes platicar un poquito de cuál ha sido tu proceso de formación. Sí, bueno, estudié en la Universidad del Zulia, en Venezuela, en Maracaibo, la carrera de odontología. Luego vine a Lima, Perú, a estudiar la especialidad, donde tuve la oportunidad de conocerte en la Universidad Cayetano Heredia, de radiología oral y maxilofacial. Y bueno, me dediqué más a la práctica de radiología, fui dejando un poco al lado la parte clínica de odontología y me fui enfocando cada vez más en la imagenología. Luego hice un doctorado en ciencias odontológicas también en la Universidad del Zulia, donde formé parte del cuerpo docente de la universidad. Y actualmente estoy haciendo una maestría en odontología digital en la Universidad San Leopoldo Mandique en Brasil, porque creo que ya la odontología ha cambiado, así como cuando comencé a hacer la especialidad estaba comenzando todo esto de tomografía, la parte volumétrica, ahora tenemos la oportunidad de enfocarnos hacia el área digital y creo que allá va a estar orientado la odontología. Definitivamente, súper interesante. Esa no me la sabía, que estabas estudiando esa maestría, pero Sí, padrísimo. Sí, comencé bueno, este año. excelente, muchas felicidades. Sí, pues tuvimos el gusto de estudiar la especialidad también ahí y compartir muchos momentos, mucha formación también, ¿no? Durante la especialidad ya hace algunos añitos, pero claro, uno no puede detenerse, tienes que seguir Así es. especializándote, ¿no? Perfecto. Oye, pues el día de hoy vamos a hablar de un artículo, bueno, de una presentación de un caso, ¿no? Que realizaste. No sé si nos puedes platicar del tema, de qué trató. Bueno, en primer lugar, como el título, el tema de este artículo y de dónde surge la idea, ¿no? Para realizarlo, cómo fue este proceso, para comenzar a platicar de estos detalles previos, digamos, a la realización del artículo. Y bueno, una de las cosas que trajo la pandemia es empezar a hacer mucho trabajo remoto, ¿no? Por lo menos para nosotros, para el área de imagenológica, nos cayó súper bien, porque podíamos empezar a hacer teleradiología, telemedicina, y empezamos a hacer muchos reportes a distancia. Y me di cuenta que más del 90% de los reportes eran orientados hacia la parte de implantes. Y teníamos que hacer una evaluación bien exhaustiva de esa área, ¿no? Tanto prequirúrgica, antes de la colocación del implante, y posterior a la colocación del implante.
y nos dimos cuenta que había unas variantes anatómicas que muchas veces no se estaban considerando. Realmente el equipo de trabajo de radiólogos que estamos trabajando nos dimos cuenta que tal vez no eran variantes, sino que siempre estuvieron ahí, siempre fueron estructuras anatómicas que nosotros tenemos, pero ahora con la tomografía estaban resaltándose su presencia, ¿no? Y podíamos estar pendientes y evitar esas complicaciones que generalmente es lo que traen procedimientos quirúrgicos. En el área de premaxila, maxilar superior, nos dimos cuenta que el conducto sinuoso tenía una presencia bastante relevante en la mayoría de los pacientes que observábamos. Y nos pareció interesante compartir eso, ¿no? Yo creo que el conocimiento, si no es para compartir, ¿para qué es? Se desecha. Entonces, nos pareció importante resaltar esas estructuras, y entre esas conseguimos un caso de una paciente femenina de 22 años, ya te lo voy a presentar el caso, que tenía un conducto sinuoso bien particular, porque además de ser una variante anatómica, porque su diámetro y su longitud era mayor de lo esperado, tenía aparte una bifurcación. Entonces el equipo de trabajo decidió hacer la presentación y buscamos con quién presentarlo. Ahí se dio la oportunidad que estaba la Sociedad Venezolana de Radiología e Imagenología Dentomaxilofacial sacando su revista digital, una presentación de casos disponible de manera gratuita a través de la red, y pudimos hacer el reporte de caso con ellos. Ok, excelente. Qué interesante esto, ¿no? Hacer como investigación, pero partiendo de, pues de la propia experiencia, ¿no? De lo que tú te vas encontrando y que bueno, que ves que hay una necesidad, porque es bien cierto, de repente, bueno, la implantología se ha difundido muchísimo, pero obviamente si tú no tienes la información correcta, antes que ni siquiera se tomaba o no se hacían las tomografías, por ejemplo, pues no sabes por dónde pasan estructuras muy importantes y puedes tener complicaciones. Sí. Y a veces ni siquiera sabía qué es lo que había pasado el odontólogo, era lo más grave, ¿verdad? Claro. Entonces, nos pareció interesante eso, evidenciar situaciones, estructuras anatómicas que podían presentar luego alguna complicación, ¿no? Y no solamente nos pasó con muchos casos de conducto sinuoso que fuera complicación de implante, sino que también por su ubicación palatina a la zona de incisivos centrales o incisivos laterales, muchas veces en imágenes de 2 dimensiones se confundía con patologías. Y luego de hacer la endodoncia, la imagen radiolúcida persistía a nivel apical de la pieza dentaria, del órgano dentario, y posteriormente con una tomografía se daban cuenta que el conducto estaba en la parte palatina del órgano dentario y se sobreproyectaba y se formaba una imagen radiolúcida como si fuese una lesión apical. Entonces, la idea es evidenciar esas estructuras para evitar las complicaciones de estructuras o dientes que estén cercanos. Excelente, padrísimo. Oye, y bueno, yo sé que tú ya has realizado varias publicaciones, varios artículos, pero pensando en las personas que todavía no lo han hecho, pienso que hay muchas personas que sí les gustaría hacer investigación, pero a veces lo ven como algo complicado o como algo que tal vez dicen, híjole, yo no sé tanto de metodología o no sé tanto de estadística o simplemente no sé por dónde empezar, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a tu experiencia y particularmente en este caso, ¿no? ¿Cómo es el proceso para hacer un artículo? ¿Cómo comienzas? ¿Qué es lo que tienes que tomar en cuenta? Bueno, yo creo que lo principal es que la persona que lo va a escribir tiene que tener la curiosidad, tiene que tener un ánimo de buscar más allá. No solamente ver, por ejemplo, en el área de radiología, ver una imagen y describirla, sino pensar por qué esa imagen está allí, qué puede ocasionar esa imagen, qué se puede condicionar y qué aporte puede traer esa información que nosotros como radiólogos estamos observando. Entonces, se parte de esa premisa, ¿no? Luego leer mucho, investigar mucho, leer y leer para tener la propiedad de conversar sobre ese tema y poder aportar algo diferente o que discuta o que lleve a un encuentro sobre los temas que otros autores han propuesto y tener la capacidad de sintetizar esa información en un artículo, en un reporte de casos, en una serie de casos que quieran publicar. Yo creo que otra sugerencia es rodearse de un buen equipo. Ninguno de mis artículos lo he hecho sola, y ninguno me van a ver publicada sola porque siempre estoy rodeada de un equipo que te ayuda con las imágenes, con la metodología. Los mismos editores de la revista también, por ejemplo, he tenido la suerte que han sido bastante colaboradores y esa es una de las sugerencias. Ustedes tienen que descargar la normativa que tenga la revista donde ustedes quieran publicar y según esa normativa, esa va a ser su guía de trabajo, porque tienen que cumplir la normativa con que la revista esté trabajando, sus requisitos, el número de palabras, la conformación, la estructura del manuscrito que ustedes vayan a presentar. Pero la verdad,
aparte de tener un poquito de paciencia y dedicación, no es complicado, no es complicado. Y es aportar a un conocimiento colectivo científico, el estar haciendo publicaciones. Yo creo que la formación es la primera etapa, formarnos, nunca dejamos de formarnos, pero ya nosotros estamos en la parte de compartir eso que nosotros nos ha llevado a la formación, eso que hemos ido avanzando, evolucionando con la formación y la capacitación constante, hay que compartirlo también. Claro. Y estoy completamente de acuerdo. Pienso que incluso es una manera de forzarnos a seguir aprendiendo más, ¿verdad? O sea, uno no puede esperarse a tratar de ser experto y especialista en todo para comenzar a compartir, porque se nos podría ir la vida entera. Realmente todo el tiempo estamos aprendiendo más y nunca tenemos el conocimiento completo, ¿verdad? Sin embargo, sí vamos aprendiendo muchas cosas y si lo hacemos de una manera ordenada, definitivamente podemos ir aportando, ¿verdad? Creo que es Exacto. lo que vale mucho la pena. Lo Oye, que y ahorita llamamos comentamos algo bien interesante del equipo de trabajo, ¿no? Que es muy importante tener un equipo de trabajo. Eh, ¿Cómo formas tu equipo de trabajo, no? También pensando para alguien que vaya iniciando apenas, ¿con quién te acercas? ¿Lo haces por medio de alguna universidad? ¿Por medio de... ¿Cómo vas llevando a cabo este proceso para armar tu equipo y poder concretar el artículo? Bueno, generalmente el grupo de radiólogos que estamos trabajando con esta empresa de teleradiología y de informes a distancia, cada uno va haciendo aportes también de la casuística que va manejando. Y hacemos un consenso, nos reunimos para evaluar el caso y de hecho tenemos como una carpeta en el Drive que compartimos, una carpeta donde todos vamos guardando casos interesantes. La mayoría, yo creo que el 90% de los radiólogos que estamos trabajando en este equipo hacen también docencia. Entonces tratamos de compartir los casos porque también algún otro puede estar haciendo tal vez no un artículo, pero una clase, una charla, una conferencia sobre ese tema. Entonces tratamos de compartirnos la información y cuando tenemos una información que nos consideramos interesante, llamamos a una reunión y entre todos nos compartimos la imagen. ¿Qué piensas tú? ¿Qué crees que puede ser? ¿Cuál es tu opción diagnóstica? ¿Han visto algún caso similar? Muchas veces me puede tocar una imagen que primera vez que la veo, pero alguien en el equipo de trabajo ya ha informado sobre eso, ha tenido un paciente con algo similar. Entonces es bueno rodearse de gente que esté, lo que llamamos pares profesionales, personas que están en el mismo ambiente que nosotros, que estén trabajando de la mano por construir lo que llamamos una construcción colectiva del conocimiento científico. Leí esa frase, me gustó bastante porque es un colectivo de personas, de profesionales, pares en la misma profesión, tratando de evaluar una situación y dar cada uno su opinión. Y así se construye algo más heterogéneo. No es una opinión personal, no es el artículo de lo que opine Mónica Piña sobre ese tema, sobre ese caso, sobre esa patología, sino es un recuento de opiniones. Entonces tenemos el equipo de radiólogos, generalmente la doctora Ana Isabel Ortega es nuestra editora en jefe para todas las publicaciones que hacemos por su experiencia. Ella es editora en varias revistas de carácter internacional, es revisora en muchas revistas y tiene ya un marco teórico. De hecho, también hay muchas guías que pueden conseguir en internet, guías de reportes de casos donde ya tienen normativas internacionales y ese pudiera ser un patrón primario para comenzar a seguir una metodología y luego adaptarlo a la revista donde ustedes lo quieran publicar. Pero generalmente el equipo lo conforman los mismos radiólogos que estamos trabajando. Y en el caso de que sean patologías o lesiones que necesiten una ayuda, tal vez de un patólogo bucal o de algún otro especialista, un cirujano, un implantólogo, buscamos también ese acompañamiento. Yo creo que la interdisciplinaridad de la odontología es lo que le enriquece más. Buscar un endodoncista, si el caso es de endodoncia, buscar un odontopediatra, un ortodoncista, que nos dé también su visión. Ellos son especialistas en esa área y nos pueden dar esa visión más específica que ellos como clínico necesitan. También con el tiempo he aprendido eso, que el radiólogo necesita sí o sí de ir de la mano del clínico, porque nuestras evaluaciones están orientadas a hacer un apoyo para ellos. Entonces es importante que también incluyamos la visión del clínico en la construcción de artículos o de casos. Claro. Sí, excelente. Oye, y en la parte de la elección, ¿no? De en qué revista publicar, ese proceso, ¿cómo lo suelen pensar, ¿no? Porque obviamente hay diferentes revistas enfocadas a diferentes áreas, hay publicaciones de alto impacto, hay otras, tal vez no de tanto, puedes publicar en inglés, puedes publicar en español. ¿Cómo tomas la decisión de hacer esa publicación? En dónde publicarla, más bien? También interesante pregunta, Enrique. Ciertamente, después que tienes el caso, dices, ¿a dónde? ¿Dónde lo presento?
Realmente, por lo que he visto, a veces el 25% de las publicaciones son las que llegan a publicarse, de las que envían todos los autores, porque muchas revistas tienen un quality bien alto, como dices tú, tienen un nivel de exigencia alto, tienen una categoría y un nivel bastante estricto, y es a la que todos queremos aspirar, ¿no? Todos quieren publicar en la International de Radiología, o tener casos en revistas de bastante renombre. Pero lo ideal es que sea una revista que esté enfocada a nuestra área. Pero nosotros ahorita vamos a publicar un caso y estamos tratando de llevarlo a una revista más forense, porque el objetivo de la investigación es más hacia ese área. Entonces yo creo que también tienen que buscar revistas que compartan la orientación del artículo, la orientación del artículo que ustedes están escribiendo. En una revista que ahora publicamos también, la CBCT Magazine, que es en inglés, ellos están muy orientados a la parte de tomografía. Es una revista orientada a la parte de tomografía, y me pareció que en esa revista yo podía resaltar casuística, donde la herramienta principal para la evaluación de los casos fue una tomografía. Entonces va a depender también escoger esa revista de acuerdo a eso. Y si nuestro artículo cumple con las normativas de la revista que nosotros queremos, ¿no? Yo creo que al escoger la revista va a ir muy de la mano al hacer el manuscrito, porque el manuscrito tiene que ir con la normativa de la revista que escojamos. Yo creo que no podemos escribir el manuscrito y después escoger la revista donde lo queremos publicar. Tenemos una idea del artículo, sabemos hacia dónde lo queremos llevar, la metodología que usamos, método, resultados, discusión, pero ya la redacción del manuscrito tenemos que tener esa revista escrita. En nuestro campo hay muchísimas. Yo trato también de acompañarme mucho de la parte académica, de las revistas que publican las universidades. Tuvimos la oportunidad de publicar en la Universidad San Marquina, en la Universidad de San Marcos, de acá de Lima, Perú. Ahorita estamos haciendo un artículo que se va a publicar en la Universidad del Zulia, en la revista de la Universidad del Zulia, y yo creo que también es un aporte para nosotros como profesionales a las universidades. Tratar de que las revistas de las universidades se mantengan también con una buena categoría con las publicaciones que se van haciendo. Eso le da también un estatus a la universidad, tener una buena cantidad de publicaciones de alta calidad, de alto impacto, como decías tú, y que puedan compartir información que esté a la vanguardia, que esté en este momento a la vanguardia. Claro, excelente, súper interesante lo que comentas. Pienso que eso es algo que todos en algún momento cuando comenzamos en este proceso, ¿no? De querer hacer investigación, al menos a mí me pasó que no lo tomaba en cuenta. O sea, uno comenzaba con el tema, sí, que es, desde luego que es el punto de partida, ¿no? Que hay una motivación, que hay un interés. Y uno comenzaba a investigar, a juntar información y todo eso, pero la verdad es que en la cuestión ya de la estructura de la específica de la revista, ¿no? Que te exige cada revista, la verdad es que no lo tomaba en cuenta. O sea, como primero empezabas el proceso de investigación y ya después veías dónde lo podías publicar. Entonces, desde luego, si lo haces de esa manera, pues vas a tener que volver a rehacer el artículo y volverlo a acomodar. Y pues bueno, obviamente no vale la pena hacerlo de esta forma, ¿no? De hecho, las universidades ahorita le están dando tanta importancia a la publicación de artículos. Primero, es un requisito para muchos grados académicos, para la graduación en la universidad, haber hecho publicaciones. Y lo otro es que están permitiendo que la publicación de artículos sean sean actos de tesis, o sea, son validados como tesis para culminación de carrera, por la importancia que tiene el artículo. O sea, es una producción de conocimiento científico, tú estás aportando algo de una investigación que hiciste, y eso se puede valorar también como un trabajo final de grado. Entonces, las universidades también están valorando mucho eso, tanto en la parte de exigir una publicación, que tienen tiempo haciéndolo, que uno tiene que tener cierto número de publicaciones, participación en congresos, como requisitos de grado. También darle la oportunidad que esas publicaciones sean como tal el trabajo final de grado. Ya. Me parece una idea bastante buena porque me parece que además los artículos suelen tener un impacto mayor, ¿no? O sea, hay muchas tesis excelentes en las universidades, desde luego que tienen mucho valor, ¿no? Y para nada estoy diciendo que no valga la pena hacerlas, pero sí me parece que los artículos tal vez son un poco más dinámicos y es un poco más sencillo acceder o que la gente acceda a ellos, ¿no? A veces las tesis están más guardadas, más en la universidad sin tanto acceso. Así y pues es una lástima porque son trabajos que llevan muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo. Y yo una tendencia que he visto también es que de repente se haga la tesis, pero después a partir de la tesis se hagan publicaciones, ¿no? A veces incluso varias publicaciones
de esa investigación y de esa manera pues logras llegarle a más gente, que es de lo que se trata, ¿no? Que el conocimiento pues vaya construyéndose. Pienso que tendría muy poco sentido hacer una investigación nada más para aprender uno en lo personal, ¿verdad? Realmente se trata de compartirlo. Exacto, como dice, la idea es compartir el conocimiento, así que es totalmente cierto lo que dices. Todas esas tesis es un gran trabajo de 2, 3 años tal vez de investigación y quedaban en la universidad. No, a la final no se compartía tanto y haciendo una publicación en una revista tienes mayor accesibilidad, que las personas tengan esa información a la mano. Yo creo que es un método, una manera más accesible de tener esa información que le costó tanto al investigador, a los autores, plasmarla en un manuscrito, es más accesible para las personas llegar a conocer sobre eso. Entonces, a veces publicas algo y te das cuenta que ya 5 o 4 autores trabajaron en eso en su trabajo de grado, pero quedó en la universidad. También se tiende mucho a eso, después de la presentación de su tesis, convertir la tesis en un artículo. Pero ahí a veces juega mucho el cansancio de que saliste del grado, culminaste la tesis y quieres darte un descanso. Y en ese descanso queda la tesis y el artículo de la tesis engavetado, ¿no? Hay que darle a veces continuidad y por eso también es bueno el equipo, porque con el equipo se apoyan. Eso es como cuando te inscribes en un gimnasio, que a veces te inscribes con tus amigos para que te ayuden todos, vamos al gimnasio, vamos todos. Por eso también hacer artículos en equipo, a veces tú no tienes ganas un día de ponerte a escribir, pero tu amigo te dice, te acuerdas que tienes que terminar la discusión, tienes que leer un artículo, tienes que terminar los resultados, y ese trabajo en equipo también anima. O sea, hay que tener mucho ánimo para terminar un artículo. Hay muchos bajones, muchas veces te regresan el artículo los editores por algún error que tienes que corregir y volver a enviar. Muchas veces te envían las correcciones y te desanimas y ahí quedas. Y el artículo vuelve a quedar engavetado un gran tiempo. Entonces es importante saber que ese es el trabajo. Hay que corregir y volverlo a enviar, hay que corregir y volverlo a enviar porque se busca enviar algo bien hecho, buscando la perfección. Y esos editores nos ayudan a eso, a que cumplamos con esos requisitos para que el artículo tenga validez, sea reproducible. Eso también se busca en las publicaciones de artículos. Yo puedo publicar algo, mi experiencia de lo que he hecho, pero mi experiencia tiene que ir acompañada de una base, una metodología que pueda ser reproducible. Que esa experiencia que yo tuve, si tú la vas a replicar allá en México, puedas más o menos por la metodología tratar de obtener los mismos resultados. Y si no es así, comienza la parte de discusión de resultados y ver por qué es la diferencia, ¿no? Porque a ti te das, siendo la misma metodología, algo diferente a lo que yo propuse. Entonces es importante trabajar también en equipo para obtener esos resultados. Claro, sí. Y fíjate que yo veo que hay un efecto también muy, muy interesante cuando se va trabajando en equipo, como dices, ¿no? Obviamente te vas motivando, ¿no? Entre varios y es más fácil seguir adelante. Y además, también como que pues se hace menos complicado. O sea, sabemos que la mayoría de nosotros pues tenemos muchas cosas que hacer, ¿verdad? Entonces, si una persona hace todo, realmente le puede llevar años hacer una publicación. Y hay algunas investigaciones que incluso van de la mano con el tiempo, o sea, tienen cierta caducidad algunos temas, ¿no? Entonces, si uno se tarda 3 años en hacerlo, a lo mejor ya cuando lo publiques ya no es algo vigente, ¿no? Entonces, pienso que haciéndolo en equipo es mucho más ligero para todos, incluso a veces hasta puedes estar trabajando en varios proyectos de manera simultánea y puedes seguir también haciendo tus ocupaciones normales, ¿verdad? Sin tener que dedicarte solo a la investigación. Porque sí hay quien se dedica solo a investigación, pero muchísimas personas, pues, tenemos muchas otras cosas que hacer, ¿no? Entonces, pienso que esa es la manera más sencilla, ¿no? De poder ir materializando. Así es, delegar entre el equipo las funciones y al final llegar a un consenso. Yo me puedo encargar tal vez de la introducción, tú te puedes encargar de la parte de metodología, resultados, pero al final la conclusión es del equipo. O sea, el artículo no se va a publicar hasta que todos estemos de acuerdo con lo que se está proponiendo en el manuscrito. Ok, perfecto. Muy bien, pues a manera de introducción pienso que esto ya es bastante bueno para todas las personas que nos están escuchando, ¿no? Que vean un poquito este proceso de la investigación, cómo se hace. Y si te parece bien, pues podemos entrar directamente al reporte que publicaste. Que bueno, ahí no sé si pudieras comentar un poquito de esto, ¿no? Cuando uno hace una publicación, pues puede ser en diferentes formatos, ¿no? Hay publicaciones o reportes de caso, hay artículos, hay artículos originales, revisiones sistemáticas. Obviamente no vamos a hablar de tanto del detalle de cada uno de ellos, ¿no? Pero sí pienso que es importante como saber que algunas de las opciones que hay para publicar
para que podamos decidir qué es lo que más nos conviene o por dónde podemos iniciar. Obviamente no todas las publicaciones o todos los formatos tienen tal vez el mismo grado también de complejidad, ¿no? Entonces, no sé también en ese sentido si nos pudieras compartir algo. Sí, cuando ustedes tengan algún tema que les llame la atención, lo que les sugiero es eso, ver cómo lo pueden caminar. Si tienen, por ejemplo, de alguna imagen interesante, tienen varios casos de esos. Si tienen una gran cantidad, la investigación fue de una gran cantidad, por ejemplo, vieron 100 odontomas, 100 patologías, 100 lesiones, pueden hacer algo más estadístico, porque tienen una muestra significativa. Pero tal vez si vieron un caso que solamente consiguieron 3 o 5, lo pueden publicar como una serie de casos también. Y si encontraron uno solo, que es bien significativo, que tiene una información importante que ustedes quieren publicar, lo pueden publicar como un reporte de casos. También se puede dar, como tú dices, una revisión sistemática, una revisión de la bibliografía sobre alguna temática. Y se hace una revisión desde años posteriores hasta la actualidad, cómo diferentes autores han conversado sobre esa temática. Qué opiniones tienen, a qué conclusiones se ha llegado o cómo ha evolucionado la idea sobre ese tema. Investigaciones originales también, de hecho hasta cartas al editor de temas que todavía no han concluido la investigación, pero se pueden ir presentando resúmenes de la investigación para ir mostrando cómo se va encaminando. En muchos casos con eso consigues gente que está investigando sobre lo mismo y empiezas a tener interacción con gente que está en la misma temática y pueden compartirte casuística. Por ejemplo, si puedes estar compartiendo un caso, que como te digo, tienes una sola muestra, puede que consigas otro colega en otra parte, en otro país, que esté manejando lo mismo y puedan unir la información e ir ampliando una muestra más grande y hacer una investigación con mayor peso también. Excelente, muchísimas gracias. Bueno, muy bien. Y si gustas, podemos hablar directamente ya del reporte que presentaste, que está súper interesante. No sé si nos puedas ir dando bueno, Sí, ya nos hablaste un poco decidimos, de la introducción, pero bueno, ya un poco desarrollando, entrando como más directamente, ¿no? En lo que encontraste por ahí. sí, este reporte de caso lo hice con la doctora Beatriz Gómez de Chile, un caso que llegó a su centro radiológico Beckman, donde teníamos esa necesidad de mostrar o evidenciar imagenológicamente esas estructuras. Y casualmente este caso me pareció bastante representativo. Una paciente femenino de 22 años, su motivo de consulta era para extracción de terceras molares, pero en la tomografía pudimos evidenciar esa estructura, los conductos sinuosos que ella presentaba, que tenían como variante el calibre y la longitud, que era mayor de lo habitual, mayor de lo reportado en la literatura. Por eso decidimos presentarlo. Entonces, en el artículo describimos la metodología, como presentación de caso, con qué equipo fue adquirido, con qué software fue trabajado. Es importante que eso lo describan en el artículo que vayan a presentar. Cómo se trabajó la imagen del paciente, el volumen tomográfico, y describir la evaluación. Toda la reconstrucción multiplanar del paciente para ver, por ejemplo, en este caso de los conductos sinuosos, nosotros tratamos de presentar en imágenes la reconstrucción multiplanar y describir cómo en cada uno de los campos o de los planos se podía ver la estructura, en el plano axial, en el plano sagital, en el plano coronal. Y muy representativos también los volúmenes rendering, la parte 3D se veían muy lindos, utilizamos un software que nos permitió describir, trazar todo el conducto hasta su emergencia, hasta su erupción, en la parte palatina de los incisivos, y fueron bastante representativos esas imágenes tridimensionales. Acompañamos la descripción de las imágenes de toda la casuística. El reporte de casos de la revista de la Sociedad Venezolana nos permitía hasta 1500 palabras, incluyendo las palabras de las imágenes, la descripción de las imágenes. Entonces tratamos de ser bien concisos y precisos, que llegara la información que nosotros necesitábamos, que era describir este caso, porque esa paciente en uno de los incisivos centrales presentaba ya un tratamiento endodóntico, ya con 22 años. Probablemente en corto o al mediano plazo, esa paciente pudiera necesitar hacerse la extracción de ese órgano dentario para la rehabilitación con un implante. Entonces, casualmente en ese lado, esa paciente tenía no solo la emergencia del conducto sinuoso, sino que también tenía una bifurcación del conducto en ese lado. Entonces, fueron parte resaltantes de la investigación. Ese fue el resultado. Ver imagenológicamente, evidenciar imagenológicamente el recorrido, la ubicación de esta estructura anatómica, de esta variante anatómica, y relacionarlo con la importancia clínica de su ubicación. ¿Qué podría suceder
ya pensando en la paciente, tal vez esa endodoncia realmente en el momento que le hicieron, la imagen era algo patológico, un problema endoperiodontal, o los clínicos en ese momento hicieron solamente una imagen en 2 dimensiones y vieron tal vez una imagen radiolúcida y pensaron que tenía una lesión apical. No lo sabemos porque la paciente ya llegó con ese tratamiento. Pero fueron las dudas que nos quedaron y también a la conclusión que después llegamos del aporte que estábamos haciendo. Cómo poder dar esa información que ayudase al clínico. Okay. Yo creo que ese debe ser uno de los principales enfoques. Bueno, al menos, no sé si siempre, en todos los casos, pero al menos sí es el que a mí también me gusta, ¿no? O sea, ver de qué manera lo que vas investigando, pues obviamente tengo una aplicación directa en la clínica, porque definitivamente pienso que, sobre todo antes, tal vez se manejaban un poco separados, ¿no? Como la parte de radiología, como había quien, a mí me llegaron a decir, oye, entonces tú ya haces radiología, tú ya no haces odontología, ¿verdad? Como que fueran cosas distintas o como que no tuviera que ver, ¿no? La radiología con la odontología. Y pues realmente van de la mano, o sea, todo lo que nosotros hacemos, pues tiene que ver con la clínica, o sea, nadie necesita una panorámica o nadie necesita una tomografía con BIM. Lo que necesita es hacer un diagnóstico para diseñar un plan de tratamiento y atender al paciente, ¿no? Exactamente. Entonces, pienso que el enfoque siempre lo debemos de tener muy claro, sobre todo todos los que estamos desde este lado de la radiología, pues porque de eso se trata. O sea, no se trata de tener nada más artículos guardados o investigaciones que de repente no tengan una utilidad práctica, ¿no? Sí, la idea es que aporten algo al conocimiento. La idea de nosotros demostrar estas variantes anatómicas era disminuir la posibilidad de complicaciones en estos actos, ¿no? Uno, mejorar los diagnósticos. Yo creo que la imagenología, no solamente este caso que presentamos de conducto sinuoso, era evidenciar un buen diagnóstico, apoyar un diagnóstico que va de la mano del clínico, pero muchas veces necesitas un apoyo imagenológico para complementar ese diagnóstico. Y segundo, hacer una buena planificación de un tratamiento que tenga un mejor pronóstico y pueda ser más predecible el éxito de los tratamientos para nuestros pacientes, que es realmente lo que todos nos orientamos cuando empezamos a estudiar odontología años atrás, que era la necesidad de todos es ayudar a nuestros pacientes, ¿no? Ajá. Y si nosotros lo podemos hacer mediante las imágenes, bienvenido sea. Sí, claro, siempre vale muchísimo la pena eso. Y fíjate que en ese sentido, precisamente la idea de hacer este podcast, uno de los objetivos es también, o sea que hay muy buenas investigaciones, ¿verdad? En diferentes revistas, incluso, como te digo, algunas en español, algunas otras en inglés, pero realmente hay mucha investigación, pero lo que pasa a veces es de que no llegan al común de la gente, o sea, de repente no tienen un impacto tan alto, me parece. Entonces, la idea de hacerlo en este formato también es, bueno, pues que pueda ser tal vez un poco más accesible, que incluso alguien que de repente vaya manejando en su carro, ¿no? Para su trabajo, pues pueda poner un podcast y puede ir aprendiendo algo en lugar de estar escuchando anuncios, ¿no? O así, o en formato de video, digamos, va a haber diferentes como maneras de acceder a este contenido, pero la idea obviamente es que pueda llegar más lejos, ¿verdad? Que tal vez leer un artículo, pues lo lee un cierto grupo de personas, pero seguramente un formato de video o de podcast, pues puede llegar a un número mayor, ¿no? Entonces, definitivamente no es que vayan a suplirse formatos, ni mucho menos, pero sí creo que entre más variedad de opciones haya, pues es más fácil que la gente lo pueda consultar, ¿verdad? Que es de lo Claro, que se trata. cápsulas, sí, me parece que son cápsulas informativas que te permiten en corto tiempo tener la información útil para la práctica profesional que nosotros ejercemos. Así es, y que no quita obviamente, y de hecho la recomendación sería que después se vaya a consultar el artículo completo, ¿verdad? Y muchos otros, o sea, obviamente no quedarse nada más como con el resumen o como con esta parte que sin duda la idea es que sí tenga esa información, o sea, que realmente sí sea enriquecedor, pero desde luego que no se van a ver todos los detalles que están en el artículo, entonces siempre pues la invitación va a ser a que lo vayan a consultar. Por cierto, no sé si está disponible así como de acceso para todo Y el este mundo. acceso libre. Es Una de las acceso cosas que libre. nos gustó de la revista, el reporte imagenológico dentomaxilofacial de la Sociedad Venezolana, es que es de acceso libre. Pueden entrar a la página de la Sociedad Venezolana y ahí está muchos artículos que están siendo publicados de manera libre. Excelente. Entonces, bueno, pues esa sería la invitación también, que vayan a verlo con detalle.
este artículo y todo lo demás que hay. La verdad es que hay mucha y muy buena investigación en Latinoamérica. La verdad es que me ha tocado ver que en los últimos años ha aumentado bastante, o no sé cuál es tu experiencia, ya incluso como editora, ¿verdad? Que ahorita estás en esta parte, Y pero con ¿cómo has estas, visto tú este proceso? sí, con estas publicaciones de artículos tuve la oportunidad de una revista, el otro caso que te estaba comentando de un odontoma que publicamos, en la revista CBCT Magazine nos invitaron luego a ser editor invitado de una edición especial de articulación temporomandibular. Y ahí fue una revista dedicada, más enfocada, orientada a la articulación temporomandibular. Y la casuística es enorme. La cantidad de colegas que quieren compartir la información, yo creo que se está enfocando más ahora a eso. No sé si fue también en época de pandemia que nos encerramos más un poquito y le dedicamos más tiempo a nosotros a leer, a escribir un manuscrito, a investigar un poquito más, pero sí he notado mayor participación de los colegas en este sentido. De hecho, la próxima edición de la revista, de la mayoría de los artículos son de colegas latinos que están publicando la casuística, que viene una edición sobre apnea obstructiva del sueño, y la mayoría son colegas latinos que están publicando, de México, de Perú, de Colombia. Hay una buena participación, y eso, ¿verdad? Como dices tú, alegra ver que estamos promoviendo más la investigación y sacando a la luz pública esos conocimientos y esas investigaciones. Es excelente. De verdad que yo noto mucho este movimiento y mucho el interés también en esta parte de diagnóstico por imagen y de radiología, de imagenología en general, que antes no lo era tanto. Me parece que era un poco menos llamativo, ¿verdad? No sé si no se tomaba en cuenta o no se le daba como la importancia como tal, pero la verdad es que en los últimos años pienso que incluso la tecnología nos ha ayudado también en cierta manera, porque, por ejemplo, todo el desarrollo de la tomografía con BIM, de impresoras 3D, todo lo que tiene que ver con odontología digital en general, pues obviamente es mucho más vistoso, ¿no? Impacta mucho a las personas. Entonces creo que hizo que mucha gente volteara a ver la imagenología ya como con otros ojos, a cuando nada Sí. más trabajábamos con imágenes bidimensionales y que teníamos que revelar y todo este proceso, ¿no? Sí, Creo que verlo nos de manera ayudó. tridimensional llamó bastante la atención. Yo creo que sí, la radiología dio un vuelco y un auge. Yo creo que empezó más gente a estudiar radiología y los posgrados de radiología se aumentaron en cantidad de participantes desde que empezó la tomografía, de ver esa estructura, ver al paciente en 3 dimensiones, ver esa profundidad, esa dimensión que nos faltaba. Y ahora, como dices tú, también cuando vino ahora la odontología digital, una de las bases de la odontología digital es la imagenología. Claro. Los archivos iniciales para cualquier planificación de odontología digital también ahora son las imágenes. Y una particularidad que he visto ahora con la maestría de odontología digital es que los seminarios presentamos 25 artículos que cada quien tiene que leerse 30 artículos y es resumir todos esos artículos en una presentación. Entonces, me da la oportunidad de ver muchos artículos en presentaciones de seminarios que los colegas van presentando, pero todos hemos concluido y hemos coincidido en que el artículo que hoy estamos leyendo, el mes que viene ya puede ser totalmente diferente. O sea, el avance en la odontología digital de lo que ahorita se está publicando, que también hay muy pocas publicaciones, hay poca literatura, hay pocos libros y publicaciones con respecto a esto, porque están muy nuevos, muy vanguardistas, están comenzando, también es mucho más rápido el crecimiento. O sea, publicaciones que se hicieron de tomografía, por ejemplo, o de imágenes 2D, pasaron varios años, tal vez una década, en nosotros empezar a cambiar, en darnos cuenta, por ejemplo, como este caso de conducto sinoso, tal vez pensar que no es una variante, sino que realmente es una estructura, son estructuras que están presentes allí y que ahora con la vista tomográfica podemos evidenciarlas, ¿no? Ya no son variantes, sino que son estructuras presentes allí. Con la ontología digital está pasando que ha sido más rápido. Todo el advenimiento y la información nueva que se va consiguiendo es sumamente rápido. En semanas una teoría se puede caer al piso porque viene una tecnología superior, con mayor revolución, con mayor resolución, con ciertas características técnicas que aumenta y te hace estar más atento a los avances de la odontología. Sí, sí, definitivamente, definitivamente. Antes nos daba tiempo de ir adquiriendo la tecnología y de poder Sí. ir equipándonos y tener todo. Realmente ahora uno tiene que ir seleccionando, tienes que ir planeando porque, bueno, Claro, hay una cantidad de tecnología disponible impresionante, ¿no? claro. Pero Y bueno, yo digo a los colegas que además de invertir en tecnología, tienen que invertir en esto, en así, conocimiento, porque
puedes tener el equipamiento, pero esto, hacer investigación, publicar, compartir, es lo que nosotros nos nutre mucho más. Yo creo que el compartir conocimiento es una de las pocas transacciones en la vida que te retribuye tanto. Sí, totalmente de acuerdo. Yo también creo que debe ser así y además es muy gratificante, ¿verdad? Estar compartiendo, la gente pues también normalmente queda agradecida, aprendes tú de lo que ellos te comparten y de esa manera se va haciendo una cadena y todos vamos creciendo. Pienso que Así es es. también por eso que, por ejemplo, los congresos, ¿no? Los latinoamericanos, o los congresos nacionales de cada país, pues son tan disfrutables porque uno va a aprender, pero no como en una escuela tradicional, como era en la antigüedad, ¿no? Que era pues como muy unidireccional el proceso Exacto. de educación. Pues acá realmente vas a compartir, vas a conocer personas, vas, desde luego, a aprender, tanto de la parte científica como de la parte comercial, como de tecnología y todo eso te enriquece, ¿no? Y es lo que tienes que seguir haciendo siempre porque de otra manera pues te vas quedando atrás. Así es que lo que tú dices es compartir conocimiento. Antes, en la educación anterior, era imponer algo. Esta es mi verdad y esto es lo que ellos sí se lo tienen que aprender. Ahora se llama compartir conocimiento porque yo puedo ahorita hacerte un comentario y tú me retroalimentas y me dices que tú lo has visto distinto, me dices tu opinión y enriquecemos todo el conocimiento colectivo científico con un compartir, con un Claro, compartir. vas compartiendo y vas construyendo a fin de cuentas, ¿verdad? Así es. Sí, sí, pienso que eso afortunadamente ha cambiado y sobre todo las nuevas generaciones pues lo tenemos muy claro, ¿no? O sea, realmente es muy difícil que alguien tenga la verdad absoluta de algo y más en estas cuestiones, ¿no? Que van cambiando, que van relacionadas con técnicas, ya no se Exacto. diga con tecnología, pues realmente como dices, ¿no? Lo que hoy es vigente, pues puede ser que en un mes ya no lo sea, o sea, realmente que cambie Sí. radicalmente. Entonces, siempre hay que estar abiertos, pues, a compartir, a escuchar y aprender, ¿verdad? Sí, tener esa humildad de estar abierto a las ideas de los demás también. A veces Claro. nos ponemos tolerantes y solamente lo que yo investigué y que tengo años investigando es la verdad. Tenemos que estar abiertos a eso, a compartir y aceptar las ideas de los demás para así construir un conocimiento juntos, colectivo. Claro. Y fíjate que ahorita que estamos dando este enfoque precisamente hacia la investigación y todo este proceso, no sé si concuerdas conmigo, pero me parece que una persona que investigue, pues es indispensable que tenga esta apertura, ¿verdad? O sea, no puedes hacer investigación si tú ya tienes la respuesta de lo que estás investigando, ¿no? O sea, realmente tienes que estar Claro. abierto a que lo que tú piensas sea al revés, tal vez, ¿no? Para eso O estás si te investigando. cierras y te aíslas en tu laboratorio, en tu oficina, en tu consultorio, a conseguir la verdad. Y esta es mi verdad. A lo que salgas y abras la puerta, ya hay 5 o 6 personas que están haciendo lo mismo que tú y tal vez lo están haciendo mejor o están más avanzados en esa investigación. Entonces, la idea de compartir es que van avanzando juntos. Realmente el trabajo en equipo siempre fortalece y siempre da mejores resultados que trabajar individualmente. Definitivamente. Perfecto, Mónica. Bueno, Mónica, no sé si para ir cerrando tengas alguna o quisieras dar alguna conclusión, algunos comentarios, pues en base a todo esto, para las personas que también les interesa hacer investigación, ¿qué te gustaría compartirnos? Bueno, invitarlos a todos a esto, a seguir como lo que estamos conversando tú y yo, a innovar, a nutrir más nuestro colectivo científico de información, como las cápsulas que tú estás haciendo, que aprovecho a felicitarte por estas iniciativas y que todos tus seguidores y tu audiencia sigan y compartan esta información para que muchos más podamos seguir creciendo y que hacer la radiología maxilofacial mucho mejor. Claro, muchísimas gracias a ti por haber aceptado y yo estoy seguro que esto va a tener un impacto muy positivo. La verdad es que estamos muy contentos con el proyecto y la verdad también me da muchísimo gusto pues poder compartir estos momentos contigo y con algunos otros grandes amigos que tú también conoces, colegas radiólogos, que están aportando constantemente, ¿no? Entonces, a mí me encanta esto de poder tener una proyección mayor a nivel latinoamericano. Al menos en este momento estamos así, que es lo más sencillo. Pero bueno, la verdad es que con eso ya tenemos bastante, ¿no? Son bastantes personas, bastante odontólogos en toda Latinoamérica. Sí. Entonces, bueno, la idea es seguir aportando, enriqueciendo y fomentando estos diálogos así con un fin científico, ¿no? Que nos podamos encontrar, al menos en lo que la pandemia nos permite volvernos a encontrar ya de manera presencial, que
cada vez parece que está más cerca, ¿no? Que podamos ir normalizando algunas cosas. Pero Nos bueno, vamos por lo adaptando. pronto, al menos que vayamos teniendo estas conversaciones. Sí, yo encantada, las veces que quieras. Estamos a la orden. Excelente. No, pues muchísimas gracias. No me queda más que agradecerte. Y bueno, no sé si quieras comentar también sé que, bueno, colaboras en esta revista, ¿verdad? En Magazine, o si Sí, quieres comentar de CBCT algo. Magazine. CBCT Magazine es una revista que el editor es el doctor Prachand, que se encuentra en la India, y él ha creado una opción para Sudamérica, liderada por la editora, la doctora Beatriz Gómez, que ella se encuentra en Chile, y nos está dando la oportunidad también a radiólogos de Latinoamérica. De hecho, hubo un número específicamente solamente para Latinoamérica, donde tuvieron la oportunidad de publicar solamente autores latinoamericanos y presentar sus trabajos de investigación. Y yo creo que es una vitrina que tenemos que aprovechar. Es una ventana que está allí. Todo el que tenga ahorita una investigación, un trabajo que quiera ir mostrando su manuscrito, tal vez mostrando los avances de la investigación, puede contar con nosotros. Yo te voy a dejar a la mano la información de la revista para que la compartas con tu audiencia, de todo el que necesite información de la revista, así como también de la revista El Reporte Imagenológico de la Sociedad Venezolana de Radiología, puedan participar con nosotros. Son revistas abiertas donde ellos pueden mostrar el trabajo con que han venido investigando y aumentar el conocimiento científico. Excelente. No, pues muchísimas gracias por esa apertura y con gusto. Y si te parece, incluso podemos ahí en el podcast compartirles el enlace para que puedan visitar El la link. página de la Cada revista sociedad. tiene su normativa. La revista CBC Magazine es una edición en inglés, en idioma inglés, entonces se pide que el artículo sea presentado en inglés con ciertas características que la normativa les va a dar. Y una de las otras cosas que me gusta de la revista es que resalta mucho al autor. De hecho, si ves alguno de los artículos que te voy a mostrar también, el autor tiene prácticamente una página, nada más para hablar del autor, de su carrera, de su formación profesional, sus estudios, la parte dónde está ejerciendo, a qué organismo, a qué academia con qué está participando. Entonces le dan bastante importancia y realza al autor que luego da la explicación y descripción de su artículo. Entonces es una forma también de proyectarnos profesionalmente, presentarnos en estas vitrinas. Ok, excelente. No, pues muchísimas gracias. Seguro a muchas personas les va a ayudar esta información para comenzar en este proceso. Y bueno, y también si alguien dice, no, la verdad yo no quiero hacer investigación, bueno, tal vez esa parte no es que la tenga que hacer todo el mundo, pero el capacitarnos y el aprender, desde luego que sí. Entonces, bueno, Eso acceder sí. si no a esos artículos y esas investigaciones, pues siempre es muy enriquecedor, ¿verdad? Que nos lean y que nos escuchen ahora con tus podcasts, que nos lean y nos escuchen para seguirse actualizando. Así es. Perfecto, Mónica. No, pues te agradezco muchísimo haber aceptado la invitación. A ti, Me Enrique, espero que encantó. esta sea la primera de muchas. Hay muchos artículos de los cuales me quisiera conversar con tu audiencia, compartir las investigaciones que estamos haciendo y espero tener la oportunidad nuevamente de conectarnos. Sí, claro que sí, claro que sí. Nos ponemos de acuerdo más adelante para seguir hablando de estos artículos tan interesantes que estás publicando, tú y tu equipo de trabajo. Gracias, Enrique. Bueno, pues Hasta muchísimas luego. gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos, por vernos también. Bueno, pues seguiremos compartiéndoles casos muy interesantes y diferentes investigaciones, conociendo obviamente a personas también muy interesantes como la doctora Mónica. Entonces, bueno, pues los esperamos en nuestro próximo podcast para seguir aprendiendo sobre estos temas relacionados con el diagnóstico por imagen. Muchísimas gracias.